Nadales y soy la bibliotecaria de esta biblioteca peculiar porque es especializada en temas y autores de Huelva. Es una biblioteca en la que todos los libros que tenemos, todos tienen que ver con Huelva de alguna manera, o de algún autor de Huelva que ha escrito un poema o alguna novela o alguna otra obra. Nuestros temas son muy variados, de hecho los libros están ordenados por temas, bueno, de cocina, de Semana Santa, del Rocío, de los pueblos de Huelva, de historia de Huelva, de educación. Contamos también, para que ustedes lo sepan, con un fondo de reserva que contiene los libros, las primeras ediciones de nuestros autores más emblemáticos, de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, la primera edición de Juan Ramón Jiménez, El metal de los muertos de Concha Espina, los libros de Rogelio Buendía, y contamos también con el libro más antiguo que se conoce en la provincia de Huelva. Fue impreso en Trigueros y es de 1649. También queríamos contarles que lo que nos distingue a esta biblioteca de la biblioteca pública que tenéis ahí en la Gran Vía es que nosotros prestamos los libros, porque intentamos hacernos siempre de 2 ejemplares. La biblioteca no presta nunca un libro si no tiene 2 ejemplares, de manera que si ese libro que ha salido a la calle no vuelve, ya nos queda otro y ese ya se consultaría en sala. Es lo que ocurre en la biblioteca pública. Aquí los prestamos porque intentamos conseguir siempre dos ejemplares, bien por donación de los usuarios o por intercambio de libros, o compramos las novedades que hay en las librerías de Huelva. Nuestro catálogo está en internet, podéis consultar perfectamente cualquier libro que haya en la biblioteca con palabras clave y os salen todos los libros que hay aquí. Y se pueden prestar como en cualquier biblioteca. Por eso quería yo ubicarles un poco en el entorno de esta presentación. No es una sala bonita de Diputación, es una biblioteca que funciona igual que cualquier otra. El usuario viene, ojea los libros, o me pide a mí, pues necesito un libro sobre una novela ambientada en Huelva. Y yo le facilito ese libro durante 15 días, renovable a otros 15 días. Así que, bueno, como habrán visto, también damos la oportunidad a los escritores de Huelva, de forma gratuita, que ellos puedan presentar su libro aquí. Yo les realizo la presentación, lo publicamos en redes, le hago los carteles y ellos pueden venir aquí, presentar su libro y también venderlos y firmarlos a quien esté interesado. Así que, bueno, pues es un entorno muy cultural, amable, es un entorno que todos los amantes de la cultura amamos, porque además es una biblioteca pequeña, familiar y con un contenido muy, muy valioso. Sin más dilación, quería daros paso al libro que se presenta hoy, que es, bueno, tiene un título tan sugerente como, imagino, devastador, y se titula La cólera de Dios, el terremoto de 1755 en Trigueros, en Huelva. Es de Fernando Álvarez Martínez y lo va a presentar el profesor Manuel José de Lara Ródenas. Le doy paso ahora mismo. Sí, gracias. Bueno. Muy bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí, pero a través del micrófono o... Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Ana Clara, por tus palabras de bienvenida y de presentación. Tengo que decir, antes que nada, que estoy muy contento por estar aquí y por tener la oportunidad de presentar a Fernando y el libro que hoy tenemos entre las manos, que es La cólera de Dios. Estoy contento de estar aquí porque creo que estamos en nuestra doble patria. Me explico. Por un lado, nuestra patria son los libros. Hay quien dice
que nuestra patria es la infancia, seguro que sí, pero también hay quien dice que nuestra patria son los libros. Estamos rodeados de libros y además estamos rodeados de libros de nuestra otra patria, de Huelva, ese nombre, patria, que ya utilizó Cervantes y que en el siglo XVIII los ilustrados pues hablaban de ella con tanto amor y con tanto afecto. Estamos por tanto en nuestra doble patria, los libros de Huelva, rodeados de autores y de temas de Huelva en esta biblioteca que, como Ana Clara decía, es una biblioteca muy especial. Muchas veces, ahora que estamos delante de muchos alumnos del aula de la experiencia, tengo que recordar cuántas veces en nuestras visitas por Huelva terminamos precisamente aquí. Terminamos en esta biblioteca viendo ese libro, ¿no? El primer libro que se publicó en la provincia de Huelva, La magia natural y oculta, del padre Hernando Castrillo, que tenemos aquí, que es nuestra joya, y tantas otras primeras ediciones, como Platero y yo, etcétera, etcétera, que aquí se guardan de manera celosa y que además se presentan con mucho gusto al visitante que viene. Aquí recibimos siempre la hospitalidad de Ana Clara, ¿no? que está deseando siempre tener personas, no solo que estudien y que investiguen, porque aquí se hace, muchos alumnos además que vienen a consultar los libros, sino personas que quieran acercarse aquí, del aula de la experiencia o de otros colectivos, que vienen a acercarse a la profunda producción bibliográfica que hemos generado en Huelva. Porque muchas veces decimos que Huelva es solo esos símbolos de identidad, ¿no? El choco, la gamba, el jamón, la fresa, no, es mucho más. Es mucho más. Es una cultura milenaria que ha dado lugar a muchos autores y a muchas obras de las que podemos enorgullecernos, ¿no? Y que nos hablan de nosotros mismos. Por eso venir aquí además a presentar un libro como este es motivo de una segunda alegría, ¿no? O de una primera alegría, que es este libro La cólera de Dios, de Fernando Álvarez Martínez, que tengo que decir que para mí es todo un descubrimiento. No hace mucho que nos conocemos, ¿verdad, Fernando? No hace mucho que nos conocemos, hará unos meses, y desde entonces he podido comprobar la fecundidad y el rigor de su obra. Probablemente no estaría aquí si no fuera por eso, porque me lo ha pedido amablemente y porque creo que el libro lo merece. El libro lo merece. Es un libro que tiene muchos valores, ¿no? Y ahora voy a tratar de desgranar esos muchos valores que tiene. Es un libro que está bien hecho, ¿no? Que está bien publicado y que además es oportuno, ¿no? Esos son algunos de los valores, después tiene más, pero creo que en principio es un libro que trata de un tema, el terremoto de 1755, que muchas personas le llaman el terremoto de Lisboa, porque Lisboa fue posiblemente la ciudad mayor que se vio afectada por el terremoto y como era Lisboa la ciudad más poblada y más brillante de la península en el siglo XVIII, y además donde hubo más víctimas, pues se le ha llamado terremoto de Lisboa. Pero eso es tomar quizás la parte por el todo, porque el terremoto de Lisboa, como bien dice este libro, fue un acontecimiento que se dejó sentir incluso en Centro Europa. Pueden ustedes calcular por ese dato la magnitud del seísmo. Sin duda el seísmo más grande de nuestra tierra en lo que tenemos de referencias históricas, con mucha diferencia, que alcanzó cerca del máximo, ¿no?, de las escalas Mercalli o Richter, tal cual como queramos medirlo. Un terremoto cuya ola, cuyo maremoto, cuyo tsunami, como ahora se dice, el tsunami, aunque la palabra no está reconocida por la Real Academia Española, el maremoto, la ola, llegó incluso a América, llegó a Centroamérica. Eso nos da cuenta de la magnitud de este acontecimiento. Un acontecimiento del que en Huelva todos hablan, todos saben algo, pero del que carecíamos hasta el momento de una monografía que mereciera de verdad la pena. Se ha escrito sobre el terremoto de 1755 en la provincia de Huelva, pero esta escritura se ha resuelto en muchos artículos, bueno, muchos, en algunos
artículos específicos de temas muy concretos y de actas de congresos que son de difícil acceso. Una persona que quiera conocer un panorama o una idea global de lo que significó el terremoto de 1755 en nuestra provincia no tenía hasta el momento una monografía en la que apoyarse, porque nadie había hecho un esfuerzo de síntesis para concentrar, organizar y presentar unos datos que hasta ahora estaban totalmente dispersos. Ese es uno de los grandes valores de este libro. Es la primera monografía que se hace sobre el terremoto de 1755 en nuestra provincia. Es en Trigueros, es decir, el título recoge, o el subtítulo, porque el título es La cólera de Dios, un nombre que evoca pues lo que se dijo en la época sobre las causas del terremoto, la cólera de Dios, el castigo por pecados públicos y colectivos que sin duda ellos pensaban que habían cometido. Pero el subtítulo nos dice exactamente de qué se trata, es decir, el terremoto de 1755 en Trigueros. Pero el título peca, como el autor, de modestia. El título es modesto, es humilde, porque aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más que un caso específico de Trigueros. Aquí hay muchos más datos. Hay datos que tienen que ver con la provincia de Huelva y tienen que ver con España, porque pone de manera ordenada un panorama mucho más amplio de lo que es exactamente Trigueros. Ese es uno también de sus valores. Como digo, es la primera monografía que tenemos del terremoto en la provincia de Huelva. Quizás pudiéramos preguntarnos el por qué Trigueros, porque ni el autor es de Trigueros, ¿verdad? Ni vive en Trigueros, y sin embargo ha publicado un libro específicamente sobre Trigueros. Después, sin duda, él lo explicará mejor, pero Trigueros, del cual sabíamos ya, antes de la publicación de este libro, que era una de las poblaciones que más había sufrido el terremoto en nuestra provincia y por tanto una de las poblaciones que más había sufrido el terremoto en España. Lo sabíamos porque además se publicaron, hubo una relación fúnebre sobre los efectos del terremoto en Trigueros que se publicó precisamente en 1755. Como ustedes saben, a partir del terremoto, que fue el 1 de noviembre de 1755 a las 10 menos 10 de la mañana, todo hay que decirlo, pues se publicaron muchos pliegos, lo que los historiadores llamamos pliegos de cordel, sobre las noticias, sobre las novedades de los efectos del terremoto. Era una sociedad morbosa, era una sociedad que a falta de periódicos, pues quería enterarse de las novedades más luctuosas, de las novedades más llamativas de la época, y con motivo del terremoto de 1755 se publicó en Huelva un romance alusivo al terremoto, que tuvo 2 ediciones, lo cual prueba el éxito editorial que fue. También lo hubo en Trigueros, esa relación es en forma de romance. Estos romances que se publicaban sobre acontecimientos especiales en el terremoto, pues se publicaron bastantes. Hubo relaciones de daños en Ayamonte, en Sevilla, en Mequinez, en otras poblaciones, en poblaciones de Cádiz, y sabíamos por esos folletos de 1755-1756 que Trigueros había sido una de las poblaciones que más había sufrido. No en víctimas mortales, porque hay que decir que el terremoto en sí no ocasionó una gran cantidad de víctimas mortales, lo que es el terremoto y los desprendimientos de los edificios. Estamos acostumbrados a terremotos. Hace unos días ha habido uno en Birmania y las víctimas se cuentan por miles de terremotos, por miles de personas los que el terremoto deja sepultados debajo de los escombros. Todos los últimos grandes terremotos tienen miles de víctimas. Este no. En Trigueros, si no recuerdo mal, fueron 3, ¿no?, las víctimas mortales. En Huelva fueron 8
las víctimas mortales. Que sepamos, en la provincia de Huelva, según los datos de Fernando, fueron 10, me parece, o 13. ¿En Huelva capital? No, en la provincia. En la provincia en total me parece fueron 13, ¿no? 13 me parece que fueron. No fueron muchos. Lo peor fue la ola. Lo peor fue el maremoto, que eso sí, en la provincia de Huelva, pues se llevó por delante a cerca de 1 millar de vidas. ¿Por qué se cebó el terremoto en Trigueros y prácticamente afectó a todo el pueblo? Y casi todas las casas del pueblo se vieron derrumbadas o sufrieron daños de bastante magnitud. Él lo explica, y quizás ahora también tenga ocasión de explicarlo con más detenimiento, posiblemente por el suelo, posiblemente porque el suelo de Trigueros, donde está construida la población, es un suelo arenoso, que resistió mal los embates de un terremoto cuyas ondas sísmicas movieron el terreno en horizontal y en vertical. Y afectó prácticamente a todos los edificios de la población, mientras que otras poblaciones del entorno no se vieron tan afectadas por las sacudidas. Por eso hacía de Trigueros un sitio clave, un sitio donde estudiar los efectos del terremoto, porque ya digo que fue el pueblo donde más se sintieron los efectos. Yo tengo que decir, aparte de este libro, además tengo que decir, antes que se me olvide, que es un libro, como decía antes, que está muy bien editado. Muy bien editado, que es lo primero que uno, cuando uno ve el libro, lo ve con los ojos, antes de ver el contenido, y es un libro que a los que somos maniáticos de los libros, los cuales me incluyo, porque eso es una enfermedad, y una enfermedad grave, pues es algo muy de agradecer. Es muy difícil leer un buen contenido en un mal continente. Es muy, muy difícil. Sin embargo, aquí vemos que está publicado por el Ayuntamiento de Trigueros, que es el único escudo que se ve, pero la clave está en que al cuidado de la edición ha estado Rafa Pérez, Rafael Pérez, que si alguien lo conoce, es el dueño y el editor de la editorial Niebla, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calidad de su impresión. Entonces, si vemos el papel, si vemos la impresión, es un libro de una calidad en rústica, como nos gusta a los enfermos de bibliofilia, pero con una calidad muy notable. Además de Fernando, tengo que decir, en los pocos meses en los que lo conozco, que me parece que es una persona que también atesora una serie de valores que tengo que resaltar aquí en público, aunque yo se lo he dicho ya en privado. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, esa es su titulación, aunque después no se ha dedicado a la historia hasta fechas más recientes, puesto que ha estado trabajando en la administración pública, sobre todo de secretario de ayuntamientos. Es decir, que es una profesión que no sé si le habrá dado mucho tiempo para acercarse a la historia, poco. Me imagino que no, y que su afición y su titulación pues han hecho ser historiador, sobre todo a través de su jubilación, sí, que es lo sí. que es lo que le ha hecho trabajar, la jubilación. Lo digo también para los que van a jubilarse dentro de poco. Aquí tenemos a Manolo del Archivo Municipal, que a veces la jubilación es un pistoletazo de salida hacia otro tipo de trabajos, y precisamente no para trabajar menos, ni para esforzarse menos, sino a lo mejor para esforzarse más, aunque en cosas de gusto, porque él reconoce que al final haya trabajado en las secretarías de los ayuntamientos. En el fondo él se sentía historiador, sí, y ahora mismo lo está llevando a cabo, aunque ha publicado otras obras. No es esta la primera que publica, porque ha publicado al menos un par de ellas, una sobre el catastro de Ensenada, que le ha resultado muy de utilidad el ser un especialista en el catastro de Ensenada, porque el catastro de Ensenada coincide aproximadamente con el terremoto de Lisboa. El catastro de Ensenada es una monumental cantidad de información en torno a la España de mediados del siglo XVIII, que él ha utilizado con bastante rigor y precisión para
algunas partes de este libro. Y también ha trabajado, y esto ya pues se separa un poco cronológicamente de este libro, en el ensayo El desastre de Anual, según el informe Picasso. Es decir, no solo ha hecho cosas del siglo XVIII, sino también del siglo XX. Lo cual hace que, bueno, que tenga ya a sus espaldas pues una trayectoria importante. No es un recién venido a la historia, ya cuenta con una experiencia, y eso se nota. Eso se nota porque el libro está hecho con bastante rigor y precisión. Decía un clásico de los historiadores, el historiador Eduard H. Carr, que escribió un libro que se llamaba ¿Qué es historia?, que lo único que se le debe exigir a un historiador es ser riguroso, el rigor. Eso es lo que se le debe exigir a un historiador. Después, siendo riguroso, ya el historiador pues podrá imaginar, podrá pensar y podrá escribir cosas que crea conveniente. Pero lo primero es el rigor. Lo primero es la precisión. Tenemos un deber de precisión. Y él lo tiene. Él es una persona, además, por lo que voy conociéndolo, que es una persona pulcra, es decir, que le gustan las cosas bien hechas, bien definidas, y todo lo que en el libro está, que es mucho, es preciso y es bastante fiable desde el punto de vista de las fuentes y de la documentación. Otro valor que él tiene, y va posiblemente en esa pasión de análisis y histórica que tiene ahora cuando está jubilado, es que es no sé si decir la palabra, es una hormiga de la archivística. Es decir, toda aquella fuente que es necesaria para escribir el libro, la ha visto, la ha estudiado. Esté el archivo donde esté. Eso es un valor que no todo el mundo tiene. Ahora que es tan fácil escribir libros a través de Internet, ahora que podemos acceder a fuentes documentales a distancia, y hay libros que solo recogen información que está disponible en Internet, y la persona no se mueve, y eso que es muy sano, ¿verdad? El contacto con la documentación, el contacto con el archivo es lo que hace que los historiadores sean de pulso. Pues él, todo aquel archivo que ha tenido que ver para la confección de este libro, lo ha visto. Y podemos citar muchos. Está al final la lista de los archivos, pero está el Archivo Histórico Nacional, por supuesto, está el archivo de la Real Academia de la Historia, está el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, están todos los archivos municipales de la provincia, supongo, o cerca de muchos, es decir, archivos nacionales y archivos locales, de todo tipo. Yo creo que no le ha faltado nada. Y eso es una garantía. Es una garantía de que podemos fiarnos de que todo lo que hay disponible está aquí. No solo ha consultado archivos, ha consultado libros de memoria, cartas, expedientes de todo tipo, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista documental. Hay aquí sermones impresos de las reconstrucciones, o sea, cuando se inauguraban las iglesias después de las reconstrucciones, pues se daban normalmente sermones, se imprimían, él los ha visto todos, él los cita todos, cita Antonio Jacobo del Barco, todos los ilustrados, José Antonio de Armona, todos los que pudieron decir algo, no solo sobre el terremoto en Trigueros, sino el terremoto, como digo, en nuestra provincia. Además está acompañado el libro está dividido en 5 partes, todo hay que decirlo. Además, como él no es perezoso, pues comienza con 2 capítulos que podemos decir que son introductorios. Uno sobre Trigueros en el siglo XVIII, hace toda una radiografía de la localidad, una radiografía poblacional, social, urbanística, es decir, pone al día, cosa que no estaba hecho, pone al día pues cómo era la villa de Trigueros antes del terremoto, y a eso le dedica bastantes páginas. Además, ahí se apoya mucho, como digo, en el catastro de Ensenada, que es la fuente privilegiada. Después tiene otro capítulo introductorio sobre los seísmos, sobre el terremoto,
Tengo que decir que también ha contado con la colaboración de algunos expertos en geología, que bueno, que le han ayudado y que le han revisado, porque los historiadores no sabemos de todo, sabemos de muy pocas cosas, y sabemos de lo nuestro y bueno, y hay que verlo, entonces bueno, pues los geólogos le han ayudado, el profesores Morales, ¿verdad?, el profesor Alonso Chávez, que son los grandes expertos de los terremotos a nivel geológico, en la provincia de Huelva, y después tiene 3 grandes capítulos dedicados al terremoto en Trigueros y en el resto de la provincia. El primero es sobre el terremoto en sí, es decir, lo que se sintió, lo que se sufrió, cómo fue el terremoto, porque el terremoto no fue un acontecimiento simple. Hay una cosa que a mí además me ha gustado mucho en el libro, que es que pone orden en cómo ese terremoto de 1755, del 1 de noviembre, tuvo después bastantes réplicas. No solo el mismo día, a distintas horas, tuvo réplicas, sino en los meses siguientes, en lo que quedaba de año, tuvo bastantes réplicas fuertes. Hay además un texto muy bonito, que yo desconocía, de José Antonio de Armona y Murga, que describe ese terremoto del 11 de diciembre, creo que era el 11 de diciembre, una réplica del 11 de diciembre, que fue a las 5 de la mañana, y que bueno, fue también de notable intensidad. Hay que decir también, y esto lo pongo en sus manos, que después del terremoto de 1755, pues hubo 2 terremotos más graves los años siguientes, que terminaron de derribar lo que no había derribado el terremoto de 1755. Uno fue en 1761 y otro fue en 1763. Por ejemplo, en Huelva, el terremoto de 1763 arruinó la Merced, que no había resultado especialmente dañada en el de 1755. Es decir, que hay una sucesión de terremotos a mediados del siglo XVIII, que a veces lo resumimos en el terremoto de Lisboa, pero no, hubo muchas réplicas del terremoto de 1755 y 2 terremotos bastante importantes en los años siguientes. Digo que los pongo en sus manos porque una de las cosas en las que yo tengo más esperanza, porque bueno, en todos estos años yo he echado de menos una monografía sobre el terremoto en la provincia de Huelva. Los historiadores no podemos trabajar sobre todas las cosas que nos gustaría, porque ni el tiempo se puede alargar, ni la vida se puede ensanchar. Y entonces muchas veces pues bueno, van pasando el tiempo y no hay personas que quieran acometer, ni alumnos, ni otro tipo de personas que quieran acometer un libro tan imprescindible como el libro del terremoto de 1755 en la provincia de Huelva. Y él lo está trabajando. Quiero decir que esto es un anticipo. Esto es un libro que tiene unidad en sí misma, pero que es un anticipo de la gran obra, la cual yo tengo mucha esperanza, que es la gran obra que tiene que él dar, si no se cansa antes, que yo creo que no se va a cansar por la pinta que tiene, que es ese libro total, ese libro del terremoto en la provincia de Huelva completo, con todos los datos disponibles municipales y nacionales en torno a las distintas poblaciones de la provincia de Huelva. Ese libro va a ser bastante grueso. Ese libro es bastante grueso, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo ahí. Pero bueno, él es joven, Bueno, él es joven, 71 años. Sí, pero tiene pinta, ¿verdad?, de poder hacerlo. Tiene pinta de poder hacerlo. Tengo que decir otra cosa, porque ya hemos dicho que el hombre es riguroso, que es un hombre trabajador, que es un hombre que no retrocede ante el esfuerzo de ir a consultar los archivos y que conoce todas las fuentes disponibles. Tengo que decir otra cosa, y yo creo que es lo más importante, de su personalidad, o al menos en lo que yo lo conozco. Las personas que lo conozcan mejor podrán decir eso u otra cosa, pero yo tengo que decir que es una persona generosa, que no siempre podemos toparnos con personas generosas en nuestra profesión. Lo digo porque a lo largo de muchos años de profesión como historiador he dado con todo tipo de personas, y hay muchas personas que creen que la documentación es un patrimonio personal, que lo que uno descubre es para uno y que no se le concede a nadie porque no vaya a ser que la otra persona vaya a publicarlo antes que yo y vamos a reservarlo y vamos a negar su existencia, y hasta que yo no lo publique. No, él no es así. Hay muchas personas así,
yo se lo puedo asegurar. Hay muchas personas que también son generosas. Él es uno de ellos. Lo digo porque desde que nos conocemos ha puesto a mi disposición, sin tener por qué, documentación sobre el terremoto que él está trabajando, que él no ha publicado, que documentación que es inédita, que él ha descubierto y que yo no conocía de nada. Sin embargo, pues me lo ha mandado escaneada a mi correo electrónico diciendo ahí lo tienes, conoces esto, te doy esto otro. Es decir, no es tan frecuente como a veces pensamos. Es decir, una persona generosa, y yo creo que las personas generosas después se nota cuando escriben, porque no regatean esfuerzos, ni regatean, y se nota en lo que hace que aman la historia, que aman el conocimiento y que aman a su público. Y esto se nota en el libro. Es un libro que está bien escrito. No es un libro que esté lleno de tecnicismos, aunque pudiera haberlo estado, porque el terremoto, bueno, geológicamente es una cosa compleja, pero no está lleno de tecnicismos, sino que tiene un lenguaje accesible, un lenguaje ameno de leer, que yo creo que también es una nota de calidad. Es decir, aquellos libros que aparentemente son de calidad, pero que después resultan ininteligibles, pues al final no son tan de calidad. Me parece que la sencillez no está reñida con la calidad, con el rigor y con la ciencia. Y este es un libro que, siendo riguroso y que teniendo muchos datos, pues es un libro accesible. Es un libro que todo el mundo puede leer, que todo el mundo puede comprender. Y eso también es un valor. Es un libro científico, pero además de divulgación. Pero de divulgación que no regatea conocimiento, es decir, que no simplifica por simplificar, que no trata al lector como ignorante. Muchas veces cuando divulgamos tratamos al lector como ignorante. No es así aquí. El lector no es ignorante, pero él le desmenuza el conocimiento con habilidad y con galanura literaria. Tiene además una serie de valores añadidos, tiene algunos gráficos, tiene un apéndice bastante completo, tiene un apéndice muy completo porque, bueno, hay muchos documentos aquí que están transcritos en su integridad para aquella persona que quiera acceder a un conocimiento, sobre todo de trigueros, ¿no? Porque yo creo que el apéndice está más pensado para las personas de trigueros, porque no solo hay datos sobre los daños que ocasionó el terremoto en las calles, va calle a calle, casa a casa, persona a persona, porque la documentación se lo permite, pero él lo ha trabajado, diciendo, bueno, cuántas y cuáles fueron las casas que se vivieron dañados, y aquí está toda la población de Trigueros, uno a uno. Por cierto, yo como soy aficionado a Pérez Quintero, al ilustrado de Trigueros, Miguel Ignacio Pérez Quintero, pues también he aprovechado para mirar la familia y cómo resultó. Aquí están los Quinteros. Tiene aquí el romance totalmente transcrito, el romance que se publicó en Trigueros sobre los daños. Tiene el voto que se hizo a San Francisco de Borja, patrón de los terremotos. Había dos patronos, San Francisco de Borja y San Felipe Neri. Y bueno, Trigueros se encomendó a San Francisco de Borja. Tiene muchos informes y después tiene, para aquellas personas que menos contacto tengan con la historia, un glosario. Un glosario, es decir, bueno, un diccionario sobre aquellas palabras, aquellos vocablos que no sean tan de dominio público. Aquellas personas que no estén tan familiarizadas, pues puede ver aquí pues, qué es una alcabala, qué es una arroba, qué es un corregidor, o en fin, muchas de las cosas que pues, van apareciendo aquí y no todo el mundo tiene por qué tener conocimiento de aquí. Es decir, un libro que yo creo que merece la pena, cuyo autor y por tanto la obra pues vienen a cubrir una laguna que teníamos en la historia de nuestra provincia, que afortunadamente esa laguna está empezando a colmatarse con este libro y con la obra que viene dentro de algunos años, y además de la mejor manera,
porque no hay peor cosa, lo digo por mi experiencia de historiador, que tengamos lagunas historiográficas que haya que colmatar, es decir, perdón por la metáfora, es decir, que haya huecos vacíos que tengamos que rellenar y que se haga mal, y que se haga mal, porque eso es doblemente malo. Primero, porque se ha rellenado mal, y segundo, porque ha evitado que otros lo hagan bien. Porque muchas veces el tema, cuando ya está hecho, eso hace que impida que vengan más personas a rehacerlo de nuevo. Entonces, se ha colmatado, o se está empezando a colmatar esta laguna, y se está haciendo bien, con garantía y de la mejor forma posible. Entonces, para mí es un placer, ¿eh? Yo he disfrutado mucho con este libro que él me regaló con su generosidad, que ya he reseñado. Y bueno, yo creo que Huelva debe recibir el libro como merece, como una obra que es interesante y que viene a hablar de un tema del que todos hablan, de que algunos escriben, pero del que no había un instrumento tan valioso como este para conocer en profundidad y con cercanía. Así que muchas gracias, y yo le doy la palabra, o le devuelvo la palabra prestada a Fernando Álvarez Martínez, para que él, que es el padre, pues nos hable de su criatura. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy abrumado por la presentación que me ha hecho Manolo. Poca cosa me va a quedar ya por decir, porque él lo ha contado prácticamente todo lo que hay en el libro, ha desmenuzado perfectamente el contenido, y además con una gran altura tanto literaria como académica. Se le nota su afición por la poesía. Y bueno, agradecerle su presencia esta tarde aquí, que nos honra. Es uno de los mejores historiadores, y no es por hacerle la pelo, que tenemos en Huelva ahora. Y yo lo admiro, soy su alumno en el aula de la experiencia, y le agradezco sus palabras, porque me ha dejado abrumado y bueno, me sirven de estímulo para continuar mi tarea. Aparte de darle las gracias a él por su generosidad, también quiero darle las gracias a la Biblioteca de Autores Onubense, en la persona de Ana Clara Lafuente, que me ha atendido perfectamente en la parte logística y de cuanto a la realización de esta presentación. También al Ayuntamiento de Trigueros por haber editado la obra, que inicia una colección que se llama Huellas de Trigueros. Esta primera obra es la que va a abrir la colección. Parece que van a sacar una publicación al año. Quería también darle las gracias a mi amiga y compañera Paqui Medina, que está aquí presente, archivera del Ayuntamiento de Trigueros, por las facilidades que me dio cuando estaba realizando la obra, que me permitió digitalizar los documentos, una documentación magnífica que hay en Trigueros. Y, en fin, a todos ustedes, amigos y compañeros, por vuestra presencia, que me sirve de sentirme arropado en este momento en el que mi timidez me juega malas pasadas. Bueno, no sé si me queda alguien por agradecer. El próximo 1 de noviembre se cumplirán 270 años de una de las peores catástrofes que hemos conocido en Europa en la época moderna. Esa catástrofe, que hoy está mal conocida e incluso olvidada, sin embargo, en aquel momento produjo una enorme cantidad de víctimas y graves daños materiales, y generó también una convulsión tanto moral como intelectual en la sociedad europea de la época, no tanto en España, sino en países de otra tradición cultural, más laica y más abierta. En España
da la casualidad de que justamente las tierras de Huelva, no puedo decir la provincia de Huelva porque en aquella época no existía la provincia, pero las tierras de Huelva fueron las que sufrieron el peor embate de esta catástrofe. Y a pesar de ello, como dice Manolo, este suceso está todavía poco conocido, mal conocido. Hay algunos trabajos locales en algunos municipios. A finales del año pasado salió un trabajo del profesor Francisco García sobre los efectos del terremoto en el condado, pero no existe ninguna obra de conjunto sobre el territorio completo de Huelva. Y yo hace un par de años me propuse investigar esta materia y sacar ahora en este libro de Triguero un adelanto de esa investigación, que espero a ver si el año que viene, principio del año que viene, puedo tenerlo terminado, el de la provincia de Huelva. El motivo de por qué he elegido Triguero, lo ha apuntado también Manolo, es digamos porque Triguero fue en cuanto a los daños materiales el municipio de España que tuvo, digamos, los efectos, digamos, materiales más, los mayores daños materiales en cuanto a sus edificios. Y por otra parte también porque, como he dicho antes, hay una documentación muy completa y muy bien conservada en su archivo municipal, que es una excepción en el panorama de los archivos municipales, porque la verdad es que las huellas que ha dejado, las huellas documentales que ha dejado el terremoto en esos archivos municipales es muy escasa y obliga a recurrir a otros archivos supraprovinciales. Ya Manolo ha comentado algunos de estos archivos: el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Archivo de la Academia de la Historia, el Archivo Histórico de la Nobleza y sobre todo el archivo de la Fundación Medina Sidonia. En aquella época, a mediados del siglo XVIII, Huelva pertenecía la tercera parte aproximadamente de las localidades al Ducado de Medina Sidonia, que era un estado dentro del estado. Ocupaba más o menos la franja central de la provincia y era un estado muy potente. Tanto Trigueros como Huelva, casi todo el condado era propiedad del duque Medina Sidonia. Entonces en ese archivo del Ducado de Medina Sidonia, que está en Sanlúcar de Barrameda, que es uno de los archivos privados más importantes de Europa, diría yo, pues hay una documentación magnífica sobre muchísimas cuestiones que están por investigar. Es un archivo que, por sus peculiares características de investigación, pues no es muy accesible y tiene una documentación magnífica, y ahí hay bastante huellas sobre el terremoto. Bien, pues antes de entrar en la cuestión del terremoto en sí, me interesaría dar una pequeña descripción del mecanismo por el cual se producen los seísmos, los temblores de tierra. Para eso hay que recurrir a la teoría de la tectónica de placas, según la cual la corteza terrestre, la litosfera, está repartida en distintas placas que tienen un movimiento entre unos pocos milímetros y unos pocos centímetros al año, y que ese movimiento, a pesar de que es imperceptible, produce una serie de fricciones y de tensiones que en un momento determinado, cuando llegan al límite de la capacidad elástica de las rocas que están en contacto, porque las placas se mueven en sentido paralelo o convergente o divergente o en sentido, digamos, vertical y horizontal, esos movimientos producen unas tensiones brutales que, cuando llegan a un punto límite, como digo, de la capacidad elástica de las rocas en contacto, liberan una energía, se producen una fractura y liberan una energía
en forma de ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas son las que producen las sacudidas de los terremotos. España se encuentra justamente, ahí lo vemos en el mapa, en el límite entre dos placas que no tienen una actividad excesivamente grande. Son las placas norteafricanas y la placa eurasiática. Esas dos placas tienen varias zonas de inestabilidad sísmica, que son básicamente tres fallas. La falla Azores-Gibraltar, que está al suroeste del Cabo de San Vicente, a unos 300 kilómetros más o menos. La falla del Valle del Tajo, que está enfrente de Lisboa, y la falla del Banco Averroes, que está en el mar de Alborán. Esas son tres fallas que tienen una inestabilidad, que son las que producen los terremotos que nos afectan a nosotros. Bien. Esta diapositiva refleja una organización de las líneas de isosistas, que son las líneas que unen los puntos con igual intensidad en el terremoto de 1755. Si se fijan, en la parte inferior, en esta estrellita, está el epicentro del seísmo, que se calcula donde estuvo el epicentro, en esta zona, y las intensidades se van disminuyendo. Esta está medida en la escala Mercalli, que va del grado 1 al grado 12, se representa en número romano. La escala 12 sería la máxima intensidad. Como vemos, en el punto de contacto con la plataforma continental, que es el Cabo San Vicente, la intensidad que se apreció, los sismólogos eso lo han calculado de forma retroactiva. En aquella época no existían sismógrafos, entonces lo han calculado en función de los efectos que, según los testimonios, hubo en las distintas zonas del territorio. Y como se puede apreciar, empezó en la escala, en el grado 10, y va disminuyendo a medida que se va separando del epicentro. Como dice Manolo, efectivamente el terremoto de Lisboa no solo ocurrió en Lisboa. Como vemos aquí, hay varias zonas afectadas, en la zona del suroeste de la península ibérica y del noroeste de África, que tuvieron intensidades muy altas. A partir de la intensidad 6, 7 es cuando se empiezan a producir daños graves en las edificaciones. Y no solo, digamos, afectó a estas dos territorios, más allá de Lisboa, sino que además fue hubo tres fenómenos que coincidieron en Lisboa, que no solo fue el terremoto. En Lisboa hubo el terremoto, hubo también un tsunami o un maremoto, y luego hubo un incendio que duró 5 días. Esa acción concurrente de los tres fenómenos fue lo que produjo la devastación de la ciudad. En aquella época, según las crónicas, había unas 20.000 casas en Lisboa, y de esas 20.000 casas solo quedaron ilesas 3.000. Prácticamente la ciudad quedó casi totalmente arrasada. En España, la zona de Huelva, el Golfo de Cádiz, la parte de oeste de la provincia de Huelva, fue afectada por un maremoto gigantesco, que fue lo que produjo el mayor número de víctimas. Como dice Manolo, efectivamente el seísmo realmente no produjo gran número de muertes, sino que fue el maremoto. Las características de este terremoto fueron, en primer lugar, su alta intensidad, que fue una de las mayores registradas nunca en territorio europeo, su duración, que duró 7-8 minutos, una duración insólita, porque los terremotos normalmente duran 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Este duró 7-8 minutos, con distintas fases y con pausas intermedias. La primera parte del terremoto fue anunciada por un rumor subterráneo muy fuerte, que fue lo que alertó a la población.
duró 1 minuto aproximadamente esa primera fase y le dio lugar a la gente a abandonar los templos y las casas antes de que empezaran a desplomarse los edificios. La tercera característica fue el gran número de réplicas, que duró durante los últimos meses del año 1755 y todo el año 1756. Se calcula en torno a 600 réplicas, y como ocurrían a cualquier hora del día y la noche, eso tenía a la población en continua tensión, alarma, ¿no? Hubo mucha gente, hubo bastante gente que, según parece, murieron por infartos de miocardio debido a la continua tensión. Y luego además afectó a los edificios que ya habían quedado afectados por el terremoto principal. Hubo un maremoto, sería la cuarta característica, ya que estuvo el epicentro en el mar, produjo un maremoto muy grande que, como he dicho antes, fue el principal causante del número de víctimas. Y la última característica es la gran superficie afectada, aproximadamente unos 10 millones de kilómetros cuadrados. Se llegaron a sentir las sacudidas en Centro Europa, en el centro de Alemania y en Suiza, y las olas llegaron hasta Brasil y Centroamérica. Bien, aquí pongo un cuadro con la comparación de víctimas que hubo en España, en distintas localidades españolas, el total de Huelva y el total de España. No he querido llenar la diapositiva de muchas cifras porque hace un poco más confusa la información. Como se puede ver, el terremoto en España hubo 61 muertos, mientras que en el tsunami fueron 1.214. Esas son cifras aproximadas, porque la mayor parte, mucha gente que murió en el maremoto fueron arrastrados por el mar y los cuerpos nunca aparecieron. Entonces las cifras son pura estimación. En Portugal, en total, se calcula entre 10 y 12.000 muertos. En Marruecos entre 4 y 5.000 muertos, y en España 1.300. En Portugal, el número de muertos que hubo tan grande en Lisboa no daba lugar a enterrar a tantísimos cadáveres, y como las autoridades temían que hubiera una epidemia por razones sanitarias, los cadáveres fueron subidos a barcos y los arrojaron a alta mar, y hubo que, digamos, pasar de enterrarlos ni nada por las razones que he dicho. En España, como los muertos fueron casi todos, o la mayor parte, estos que aparecen aquí, 400 en Ayamonte, 203 en Lepe y 276 en La Redondela, casi todos fueron pescadores que venían de la zona de Valencia y de Cataluña, que llegaban a la campaña de la sardina. La campaña de la sardina empezaba aproximadamente en torno al mes de octubre y duraba hasta enero, febrero. Esas compañías eran compañías familiares que venían a instalarse aquí a la costa de Huelva, que era muy rica en sardinas, y eran familias enteras que acampaban en las playas, en unos asentamientos provisionales, en cabañas, en chozas y demás, y esos asentamientos provisionales fueron arrasados por las olas. Hay testigos que dicen que cuando pasó el terremoto se veían las playas absolutamente como si no hubiera habido nada construido ahí. Tal número de cadáveres que quedaban, iban apareciendo poco a poco en las redes de los pescadores y demás, que se corrió el rumor en muchos municipios de que el pescado estaba contaminado, y se negaban a consumir el pescado. Hubo las autoridades en Sevilla, en Cádiz, en el puerto de Santa María, tuvieron que dar una serie de bandos explicando que el pescado era comestible. Bueno, en Huelva capital, los muertos fueron 8 por el seísmo y 66 por el tsunami.
en el archivo de Medina Sidonia de Sanlúcar de Barrameda hay un informe del gobernador ducal. El gobernador tenía aquí el duque tenía un gobernador aquí en Huelva que vivía en el Palacio Ducal, en la calle Palacio. Y ese informe da la lista de los nombres y apellidos de todos los onubenses que murieron tanto en el seísmo como en el tsunami. Y está en ese archivo. Yo lo he transcrito en un documento que tengo ahí en casa. En cuanto a los daños en viviendas, después del terremoto fueron casi muchos municipios, sobre todo los que tenían, digamos, una mayor afectación, pues las autoridades ordenaron una inspección de todos los edificios, tanto las casas como los edificios religiosos y los edificios públicos, civiles, para ver en qué estado habían quedado y ordenar la demolición de aquellas casas que habían quedado en peor estado, que ofrecían riesgo de derrumbe, o apuntalar las que se pudieran salvar. Esos reconocimientos prácticamente se han perdido en casi todos los casos. No hay apenas información en los archivos municipales ni en los estatales sobre esos informes que hicieron los albañiles, los maestros alarifes y los carpinteros. Únicamente hay algunos casos, que son los que he puesto aquí en este cuadro, donde se conservan esos informes, bien de los propios municipios o de las autoridades reales que, con motivo de que los municipios solicitaron al rey y a los señores, a los señoríos, la rebaja de las deudas que tenían con esas instituciones, pues el rey ordenó a los funcionarios reales que pasaran por los municipios para inspeccionar los datos que los ayuntamientos habían dado, porque no se fiaban. Temían que esas cifras habían sido hinchadas y entonces ordenó a algunos funcionarios, en concreto fue el corregidor de Moguer, Josep de la Torre, que hizo una serie de inspecciones por distintos pueblos, acompañados de peritos de su confianza, y esos informes también se han conservado, pero en muy pocos casos. Únicamente tenemos de archivos municipales, informes municipales, Trigueros, Huelva y Gibraleón y Moguer. Pero el resto de los municipios son los datos que he obtenido de los informes del rey, de la corona. Como vemos, el nivel de afectación de Trigueros fue mucho mayor, un 57% de las casas quedaron en estado ruinoso y Huelva un 48%, pero en el caso de Huelva es que hay que tener en cuenta también que una parte de esos daños se produjo a causa del maremoto. Las olas subieron por el Odiel y inundaron los barrios más próximos al río, en la zona de la Vega Larga, la calle San José, la calle Verdigón, la parte baja de las calles Marina y Puerto. Toda esa zona quedó inundada. Eso también influyó en los daños de esas viviendas, con lo cual ese 48% que está ahí en el informe no es solo debido al seísmo, mientras que en el caso de Triguero el 57% fue todo a causa del terremoto. Para que veáis aquí como, por ejemplo, uno de los informes que hizo el Ayuntamiento de Huelva, en concreto, con fecha 4 de diciembre de 1755, o sea, un mes y pico después del terremoto, cómo se agrupan los datos por calles. Como veis aquí en la parte de la izquierda, a lo mejor la letra no se distingue porque es muy pequeña y la pantalla no da más de sí, pero os explico. Por las columnas, digamos, agrupan los edificios según los tipos, las 2 parroquias, los 4 conventos, las 8 ermitas, los molinos y las 868 casas que tenía entonces Triguero.
y a su vez los divide, esas 868 casas, en lastimadas, inhabitables y caídas. Un problema que tienen estos informes es que la terminología usada es poco homogénea. Y además imprecisa, porque claro, uno dice, y bueno, casa lastimada, ¿qué es una casa lastimada? Que está en ruina, está, digamos, afectada en sus estructuras, digamos, fundamentales, y claro, eso impide el hacer unas comparaciones excesivamente estrictas. La parte de abajo no se distingue apenas, pero dice, aparte de todos, digamos, los daños que ha habido en todos los edificios que están aquí arriba, aparte de eso, donde están, digamos, la valoración de los edificios en reales de Bellón, aparte de eso está también todos los daños que hubo en granos, aceite, vino, ropa, muebles, caudales, artes, pesca, embarcaciones, sal, sardinas, etcétera. Y todo eso, digamos, no está valorado. Es decir, que el daño fue enorme. Solo en edificios son 7 millones y pico de reales. El real de Bellón en aquella época equivalía, bueno, para tener una idea, un salario de un jornalero cobraba 2 reales, 2 reales y medio al día de jornal. El importe del daño solo en edificios fueron 7 millones y pico, 7.174.000. En el caso de Trigueros, en cambio, la información se presenta de forma individual, en vez de forma agrupada como por calles, como en el caso de Huelva. En este caso he hecho una transcripción del informe de los albañiles de cómo relaciona todas las casas. Hay 666 casas en Trigueros, pues la relaciona una por una, dando el número de la casa, el nombre del titular, el estado de la vivienda, las obras de reparación que necesitaba y el valor de esas reparaciones. Con lo cual el detalle es muchísimo mayor y es casi como un padrón del municipio que permite reconstruir cómo estaba habitado Trigueros en el momento del terremoto, porque es prácticamente simultáneo. Bien, en aquella época, como he dicho antes, la provincia de Huelva, por llamarlo de alguna forma, vamos a llamar la tierra de Huelva. Pues los municipios onubenses dependían de 2 instancias básicamente. Estaban repartidos entre varios señoríos solariegos o laicos, que el principal era el ducado de Medina Sidonia, como he dicho antes, y luego había 2 marquesados, el de Gibraleón y el de Ayamonte, el de Gibraleón que pertenecía a la casa de Béjar y el de Ayamonte a la casa de Astorga, y todo eso se repartían prácticamente las 2/3 partes de Huelva. La parte norte y el Andévalo pertenecía al rey, es la zona más pobre y la que el rey se había quedado siempre con la parte peor. Y en esos municipios, en los municipios de realengo, los que dependían del rey, eran nombrados por los vecinos, en algunos casos, en otros casos por el Concejo de Sevilla, y que era, digamos, el que controlaba todo el reino de Sevilla, que comprendía Huelva, Cádiz y Sevilla, y en los municipios que dependían de los señores, los nombraba el señor anualmente. Entonces, estas personas se consideraban antes criados del rey antes que representantes de los vecinos, con lo cual, cuando llegó el momento del terremoto, plantearon a sus señores, oiga, ¿qué hacemos con los daños? ¿Cómo los arreglamos? Los ayuntamientos en esa época estaban absolutamente endeudados, no tenían medios ni personales ni materiales, y al rey le pasaba lo mismo. El rey lo que hizo fue una investigación para comprobar el estado de los municipios en todo su reino y ordenó a través del Consejo de Castilla una encuesta que se le mandó a todos los corregidores, a todas las autoridades municipales para que la contestaran. Y poco más. Esa encuesta, que es una de las encuestas macrosísmicas más importantes de Europa, se conserva en el Archivo Histórico Nacional, pero tiene un nivel de información muy, muy diverso. No, en algunos casos las autoridades no dan la información con mucho detalle,
y por lo tanto, digamos, no puede dar una idea de los valores de los daños, etcétera. Con lo cual los ayuntamientos hicieron lo que pudieron. Es que no quiero, llevo ya más de la cuenta. Los ayuntamientos hicieron lo que pudieron, ordenaron la vigilancia de las calles. En los días siguientes al terremoto la gente se negaba a volver al pueblo porque tenía miedo de las réplicas que pudieran destruir las casas que estaban ya afectadas. Había peligro de saqueo, etcétera, y ordenaron el reconocimiento de la vigilancia de las calles, el reconocimiento de las casas que he indicado antes, a ver en qué estado habían quedado, el aseguramiento de las casas, apuntalándolas y poniéndolas, digamos, en situación de que no hubiera riesgo de nuevo desprendimiento y demás. La limpieza de las calles, que habían quedado sepultadas y llenas de escombros y demás, y había que limpiarlas para restablecer la circulación. El alojamiento de las familias que habían quedado damnificadas, hubo que construir a toda prisa en el campo numerosas cabañas y chozas para albergar a la gente. Hubo en los días siguientes al terremoto muy mal tiempo, hubo varios temporales de agua y lluvia y viento, y claro, en ese momento con los familiares, niños, enfermos, impedidos, ancianos y demás, y eso, pues las condiciones de vida en esas chozas y en establos y en pajares y demás era francamente difícil. Hubo que traer abasto de víveres de fuera, de otras localidades, materiales de obra para la reconstrucción. Hubo una especulación importante en bastantes pueblos, sobre todo los más afectados. Subió el precio de los víveres y de los materiales de obra y de la mano de obra también. Las autoridades trataron de controlarlo sin mucho éxito, y los ayuntamientos se dedicaron sobre todo a hacer la rebaja a solicitar la rebaja de la deuda tanto al rey como al duque. Bueno, debido a la cantidad de muertos y a la cantidad de daños que hubo en toda España y en Portugal, pues hubo una conmoción en la sociedad europea de la época. Se planteó, digamos, por parte de las mentes más críticas una serie de preguntas: cómo era posible que un Dios bondadoso enviara esa calamidad sobre dos de las naciones más católicas de la cristiandad, como eran Portugal y España, que hubiera ocurrido precisamente esa catástrofe en un día de los más señalados del calendario católico, como era el Día de Todos los Santos, que se hubieran derribado muchas iglesias con gente que estaban allí dando el culto a Dios, y por qué precisamente Sevilla, Cádiz eran ciudades especialmente pecaminosas, más que Nápoles, París, Venecia, que tenían fama de libertina. Esas preguntas dieron lugar a una polémica intelectual y moral entre, digamos, los minorías ilustradas y la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica sostenía lógicamente que el terremoto había sido producido, como decía Manolo, por castigo divino, y de ahí el título del libro, La cólera de Dios, y que la única alternativa que cabía era solicitar el perdón y la misericordia divina. Por eso en Huelva, y en España en general, donde predominaba la visión sacralizada de que la Iglesia había ido inculcando a la sociedad durante los siglos anteriores, pues esa mentalidad dio lugar a una serie de actos expiatorios, de homilías, misas, procesiones, etcétera, y a la búsqueda de patronos que intercedían ante Dios para solicitar ese perdón. En Huelva hubo distintas, digamos, votos a favor de la Virgen del Reposo, la Virgen del Pino, la Virgen del Rosario,
en Huelva y Gibraleón San Francisco de Borja, San Felipe de Neri, en Trigueros San Francisco de Borja, en Ayamonte la Virgen de las Angustias, San José, etcétera. Bien, y por último ya termino con estas palabras del presidente de la Academia de la Historia, Agustín de Montiano, que desde mi punto de vista reflejan bastante fielmente la impresión que aquel desastre causó en uno de sus cronistas más destacados. Agustín de Montiano hizo un resumen de la encuesta que indiqué antes del Rey, y ese resumen se conserva en la Academia de la Historia de Madrid. Y bien, ahí está, no sé si la leí, no la voy a repetir. Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia, y si queréis hacer ahora alguna pregunta y demás, pues estoy a vuestra disposición. Gracias. Tú en tu investigación, ¿has calculado las horas a qué altura llegaron? Porque yo tengo una tesis de un compañero mío que calculó el tsunami en una altura de 10 a 15 metros. ¿No? Tengo si hay algún... Sí, verá, es que en aquella época se dijo que en el Cabo San Vicente, que fue en el sitio donde... A ver. Donde más intensidad hubo del terremoto, hay testimonios que dicen que fueron de 15 metros. En el resto de la costa fueron alturas bastante menores, según los propios testimonios, entre 7, 8 metros de altura. Los sismólogos recientes han hecho una serie de simulaciones en laboratorio y han tratado de reproducir las condiciones que había en ese momento en mediados del siglo XVIII. Y han sacado, digamos, en torno a unos 10-12 metros de altura, algo menor de lo que decían los testimonios. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que las olas esas, en el mar, las olas de viento son olas superficiales, solo, digamos, se mueve la superficie de la ola. Mientras que en el terremoto es toda la masa de agua, desde el fondo del mar hasta la superficie, la que va avanzando. Y no avanza tanto como una pared de agua gigantesca, sino que va avanzando como láminas. Láminas que tienen una fuerza gigantesca porque tienen una energía interna enorme, y entonces esa fuerza es la que destroza, porque va avanzando y no hay nada que lo detenga, porque es que detrás de las láminas iniciales vienen las láminas de atrás. Entonces eso arrasa muchísimo más que las olas de viento, que son solo, como digo, superficiales. Pero contestando tu pregunta sobre, según los estudios de laboratorio, sobre 10-12 metros aproximadamente en la altitud máxima. La gente también exageraba mucho en aquella época. Lógico, la conmoción que te produce ver un fenómeno de eso es fuerte. Por favor, yo tenía una duda, porque en ese terremoto tan devastador no me cuadra la cantidad de edificios, de casas que cayeron y los pocos fallecidos. Usted dijo en principio, dijo él, que posiblemente porque hubo un minuto al principio donde la gente pudieron salir fuera, o bien por la construcción, por los materiales del edificio que no eran tan contundentes como hoy. Es que no veo una relación entre una cosa y otra. Pues voy a intentar explicarte. El primer, digamos, movimiento que se percibe del terremoto es un rumor subterráneo. Lo dicen todos los testigos. Se oía como batir de cañones o como carros lanzados a la carrera por un empedrado. Ese era el tipo de ruido que se oía. Ese ruido duró durante un minuto y medio. La gente estaba... el terremoto empezó exactamente, según
geógrafo francés Louis Godin, que estaba en Cádiz, fue el primer director del Observatorio Astronómico de la Marina. Pues este señor, que había estado en Sudamérica y ya tenía experiencia de terremotos en Perú y demás, eso, él hizo una radiografía cronológica de cómo ocurrió el terremoto. Y entonces él dice que el primer minuto y medio, que empezó a las 10 menos, a las 9:52 exactamente, a las 9:52, en ese minuto primero se produjo el rumor. Y eso dio lugar a que la gente, que ya sabía lo que había, porque la gente no era el primer terremoto que sufrían, salieran de los templos, porque la misa mayor empezaba a las 10, o sea, 8 minutos más tarde. Mucha gente todavía no había llegado a los templos, sino que estaban en sus casas, y esa gente salió de las casas inmediatamente. ¿Qué pasa? La mayor parte de las poblaciones en aquella época eran poblaciones pequeñas. Hemos visto las poblaciones antes, ¿no? Huelva tenía menos de 5.000 habitantes, las calles eran relativamente pequeñas, quiero decir que enseguida entrabas en el campo, con lo cual, digamos, el acceso a las zonas, digamos, libres para no caerte encima ningún edificio, pues estaban relativamente fáciles de alcanzar, y esa proximidad de los espacios libres y, por otra parte, la alarma que dio lugar el rumor previo al terremoto sirvió para alertar, con lo cual, digamos, esa parece que son los dos factores básicos que explican el poco número de muertos que hubo por el temblor de tierra. Yo tenía otra pregunta, si nadie Sí, la sí, va a dime. preguntar. Ha nombrado usted aquí que ha acudido a archivos municipales, archivos privados, pero no ha nombrado ningún archivo eclesiástico de iglesias. ¿No era necesario o no tienen datos? No. Por lo que sospecho sí hay información, pero sobre todo para las cuestiones de reconstrucción. Las obras de reconstrucción, lógicamente, fueron realizadas por las parroquias, el arzobispado y demás, y hay contabilidades que permiten, digamos, fijar los daños de los templos y, digamos, la secuencia de cómo se hizo la reconstrucción de esos templos. Pero la verdad, yo eso no lo he investigado, porque eso es un trabajo... Si quieres puedo añadir alguna Sí, cosa. Sí, yo lo he visto cuando tengo un libro sobre la parroquia de la Concepción, publiqué en 2005, y ahí abordo la reconstrucción del edificio después del terremoto de 1755. Y hay documentación en el Obispado de Huelva. Antiguamente estaba en el Arzobispado de Sevilla. Cuando se crea la diócesis de Huelva en 1954, la mitad del archivo, o por lo menos una parte del archivo arzobispal de Sevilla, se traslada a Huelva. Y hay una serie, la serie de Fábrica, donde están todas las obras, o por lo menos muchas de las obras de reconstrucción de las parroquias. Solo de las parroquias, que es lo que el arzobispado tiene competencia. Entonces ahí están pues las cuentas, y está todas las licencias de obras, y algunas veces, bueno, elementos estilísticos, los arquitectos que acometieron pues, la gran obra de reconstrucción después del terremoto. Eso es otra tesis. Eso es... Ahí está el libro. Eso es otra tesis, porque claro, hubo que reconstruir no solo las iglesias, claro, pero en el arzobispado, y ahora en el obispado de Huelva, está la reconstrucción de las iglesias. Por ejemplo, en Huelva, pues le tocó al vicario Antonio Jacobo del Barco, pues llevar a cabo la reconstrucción. Y él es el encargado de firmar todos los presupuestos, los gastos, los pagos que se llevaron a cabo. Entonces hay legajos muy gruesos sobre la reconstrucción. Están allí. Eso es una tesis doctoral. Sí. Que quería preguntar, como una curiosidad, fuera de Huelva, yo he vivido en Cádiz y oí, que no sé si tiene la información, que el gobernador o una autoridad de allí, como también tenía experiencia en otros problemas de maremoto, al cerrar las puertas de Cádiz salvó a muchas personas de morir por el maremoto. No sé si eso coincide con lo que haya estudiado. Gracias. En Cádiz, según los datos de las autoridades,
murieron en el tsunami 269 personas y 3 en el temblor de tierra. De esas 269 personas, la mayor parte murieron cuando el maremoto vino varios trenes de olas, con un intervalo de 10-15 minutos entre cresta y cresta. Cuando llegó el primer embate de las olas, las autoridades cerraron las puertas de puerta tierra, pero ya habían salido mucha gente hacia San Fernando, pensando escaparse de San Fernando, de Cádiz. Y cuando llegó la segunda oleada, todas esas personas se los llevó hacia la bahía. En la parte del barrio de la Viña, que fue donde entraron las olas, porque las olas venían del suroeste, de la zona de La Caleta, esa parte, pues cuando llegaron las olas, según dicen los testimonios, la muralla tenía, me parece que eran 5 metros de altura, pues las olas pasaron 2 o 3 metros por encima de la muralla e inundaron el barrio de la Viña, llegando hasta la iglesia de La Palma. Allí un cura salió con la sagrada forma y detuvo las aguas justo en el umbral de la iglesia. Pero mucha gente también no le dio tiempo a escaparse y perecieron ahogados. Otra gente se subió a los tejados y demás y eso y se salvaron, pero otros no. ¿Tienes catalogado qué tipo de edificio, no? ¿Qué tipo de edificio? ¿Tienes catalogado qué tipo de edificios son los que se destruyen en Trigueros? ¿Son viviendas habituales? ¿Son iglesias? ¿Algún tipo de construcción histórica? ¿O solamente son viviendas habituales? La parroquia tenía 4 torres, las 4 se cayeron, que por cierto... Pero ¿la parroquia actual? La parroquia de San Antonio Abad, antes de construir en 1762 Tomás Botani la torre que tiene ahora, antes tenía 4 torres en cada una de las esquinas. Entonces, cuando se produce el terremoto, las 4 torres se caen. Hay que tener en cuenta que la estructura de esas edificaciones están, digamos, el centro de gravedad, según lo que dicen los arquitectos, el centro de gravedad está distorsionado por el peso de las campanas. Cuando empiezan los movimientos del temblor, la torre empieza a moverse así. En Ayamonte decía que se movían como una paja al viento. Se movían así. Y a medida que las oscilaciones se van incrementando el ángulo, termina colapsando. Entonces las torres salieron, las 4 se destrozaron. El convento de la Compañía de Jesús quedó en ruina y se quedó sin reconstruir porque en 1767 fue expulsada la compañía y ya no se arregló. El convento del Carmen también quedó completamente destrozado y se tardó mucho tiempo en reconstruirlo. Las ermitas, de las 4 ermitas solo quedó una indemne, que fue la que se utilizó como parroquia, y las demás quedaron arruinadas y tardaron bastante tiempo en reconstruirse gracias a las donaciones de los... Pues, normalmente eran cofradías y esto, ¿no? El ayuntamiento quedó en ruinas hasta 1837, que se rehabilitó en el cuerpo que tiene ahora, donde se integró la casa consistorial, la cárcel y el pósito. No sé, aquí tengo las distintas edificaciones de Trigueros y prácticamente todas quedaron hechas polvo y tardaron bastante tiempo en arreglarse. Antes vimos que en Huelva el importe de los daños eran 7 millones y pico de reales, pues en Trigueros fueron, según el informe que hizo Josep de la Torre, el corregidor de Moguer, por orden del rey, en 2.200.000 y pico.
total de los daños, en el que se incluyen las casas, las 666 casas. De las 666 casas solo quedaron ilesas 79. Todas las demás o sufrieron daños graves o en ruina directamente y hubo que derribarlas. No sé si he contestado todo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido demasiado. Y hasta otra. ¿Eh? Gracias. Bueno, Manuel, muy bien, muchas gracias. muy bien. Me Nada, ha dejado abrumado. Lo mereces, lo mereces. Todo ese tipo de edificación que se cae te da a entender que la importancia que tiene.